Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar nuestro capítulo 1, sesión 3. Tal como habíamos comentado o dejado pendiente, ya hemos explicado algo de la lixiviación en pilas o heap bleaching. Aquí está esquematizado la pila, que generalmente es de tipo dinámica en las faenas mineras, el sistema de riego, la tubería principal, las tuberías accesorias que pueden tener ya sea los goteros o los aspersores. La solución ingresa por la superficie, por gravedad, entonces va escurriendo a través de los intersticios que le dejó esta granulometría o tamaño de partículas adecuados. Empiezan a ocurrir las reacciones químicas y comienza entonces la disolución del cobre. Y también comienza la disolución de algunos otros componentes que acompañan al mineral, que ya nos vamos a referir un poco en detalles. Las soluciones escurren, hay unas tuberías de drenaje que generalmente funcionan en las primeras oportunidades, después el líquido busca el escurrimiento en forma natural. Esas soluciones van hacia una canaleta y la canaleta entonces la conduce a una piscina o estanque de solución rica, que tal como habíamos mencionado, está cavada en el piso y el material de recubrimiento es la misma geomembrana o este plástico HDPE. Esa solución rica que sale de la pila, ¿no es cierto?, se llama solución rica o PLS. PLS viene de la palabras inglesas Pregnant Leach Solution, y de rica no tiene tanto porque la concentración es de aproximadamente 2 a 10 gramos por litro de cobre. Y tal como comentábamos, ¿no es cierto?, se dispone de una piscina para su posterior tratamiento. Y la piscina obviamente que recibe el nombre de piscina PLS, así de simple, y esa solución entonces es la que, cumpliendo con el requisito de concentración, va a llegar a un proceso posterior. Esta solución PLS debe tener un cierto grado de acidez libre, o sea, eso significa que el ácido no puede quedar en un nivel cero, sino que debe tener un cierto valor. Se recomienda o es recomendable aproximadamente 5 gramos por litro de ácido. En general, las faenas mineras, por un asunto de, entre comillas, consumo de ácido, minimizan entonces esa concentración y andan en el orden de 1 a 2 gramos por litro. El problema que eso provoca entonces un problema de hidrólisis, que es principalmente formación de hidróxidos, y esos hidróxidos son tipo geles o gelatinas. Y esas gelatinas, si se forman en la pila, podrían impermeabilizar la especie mineral e impedir el contacto entre el lixiviante y el mineral, por lo tanto no habría lixiviación. Por otro lado, ¿no es cierto?, si esos geles o gelatinas son arrastradas por la solución, pueden llegar entonces incluso a afectar la etapa posterior de extracción por solventes. Y ahí más o menos se visualiza, ¿no es cierto?, la parte superior de una pila, una planta relativamente pequeña, la tubería principal de riego, las tuberías secundarias o auxiliares en donde
Aquí no se ven aspersores, por lo tanto el riego es por goteo. La solución escurre y cae entonces a esta piscina, que como podemos ver, ese es el plástico este que yo decía, o geomembrana de HDPE. Y las soluciones entonces van escurriendo a ese estanque, ¿no es cierto?, para formar un compósito. ¿Por qué un compósito? Las pilas que tienen mineral más fresco entregan obviamente que soluciones más concentradas en cobre. A medida que el mineral se va agotando en el transcurso de la lixiviación, las soluciones son más empobrecidas en cobre. Por lo tanto, hay un momento en que las soluciones ya dejan de tener el requisito adecuado como para formar un compósito, y ese compósito entonces es el que tiene la concentración que nos referíamos anteriormente, entre 2 a 10 gramos por litro de cobre. Actualmente, como hay soluciones que el mineral aún no se ha agotado, pero hay soluciones que no cumplen con el requisito, o sea, tienen concentraciones mucho menores, se construye también otro estanque auxiliar para recibir esas soluciones que se llama ILS, Intermediate Leach Solution. Esas soluciones que tienen cobre, que todavía no alcanzan la concentración que necesita la planta, esas soluciones vuelven entonces a un riego en las pilas para obtener entonces la solución, esta PLS que comentábamos. Entonces, bueno, hemos estado hablando de soluciones, hemos estado hablando de concentraciones y hemos estado hablando muy someramente de el problema que podría ocurrir con el pH. Entonces, como estamos hablando de soluciones, vamos a explicar primero un concepto de solución. Cuando nosotros hablamos de una solución, vamos a asumir que es el conjunto entre un sólido que se disuelve, valga la redundancia, que se llama soluto, y generalmente un componente que hace que se disuelva, que es el agua. Entonces nuestra solución va a ser un soluto disuelto más agua. Por lo tanto, nosotros no vamos a poder visualizar cuál es este soluto disuelto. Pero nosotros tenemos entonces un conjunto de agua con un soluto disuelto al que vamos a llamar solución. Un ejemplo típico de una solución o de electrolito, porque muchas veces estas soluciones también se habla como electrolito. Electrolito no es nada más que una solución que tiene aniones y cationes disueltos. Esta solución, si uno lo llegara a esquematizar, imaginémonos aquí yo tengo agua y se me ocurre agregar cloruro de sodio. La común sal o la sal común. El cloruro de sodio va a llegar al agua, ¿no es cierto?, y se va a disolver. O sea, en el fondo desaparece. A nuestra vista desapareció el sólido que estaba contenido. ¿Qué es lo que ocurrió con el cloruro de sodio? El cloruro de sodio no desaparece de esa agua que está allí, sino que el cloruro de sodio lo que hace es, como su nombre lo indica, disociarse o disolverse. Entonces, como resultado de eso, yo voy a tener, supongamos vulgarmente, este vaso y voy a tener los componentes
del cloruro de sodio disuelto. El ion sodio, ¿no es cierto?, disuelto, y el ion cloruro disuelto. ¿Cómo puedo yo cuantificar la cantidad que tiene de cloruro, por ejemplo, o de cloruro de sodio disuelto? Sencillamente refiriéndome o diciendo de la concentración. Y en general, una medida, ¿no es cierto?, entre muchas otras, pero la más común es hablar de concentraciones en gramos por litro, principalmente en el caso de la lixiviación. Gramos de un componente que está disuelto respecto a un litro de esta solución. Como el cloruro de sodio es incoloro, nosotros sencillamente no nos vamos a dar cuenta y visualmente no podríamos distinguir un vaso de agua o un recipiente con agua a un recipiente que tenga cloruro de sodio. En el caso del cobre, ¿cierto? En el caso del cobre, nosotros lo que tenemos es, supongamos, tengo mi solución que dijimos que por las reacciones químicas, ¿no es cierto?, se iba a formar un sulfato de cobre que iba a ser soluble o que iba a estar en una solución. ¿Qué es lo que voy a tener yo? Voy a tener el ion cobre y el ion sulfato. Eso es lo que tengo. Perdón, ese es un 2 más. El ion cúbrico. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, obviamente, que yo podría diferenciar, ¿no es cierto?, un recipiente translúcido que tenga agua de uno que tenga sulfato de cobre. El sulfato de cobre tiene color, o sea, colorea las soluciones. Y las soluciones, ¿no es cierto?, de sulfato de cobre van desde unos colores calipsos o celestes muy débiles, ¿no es cierto?, hasta unos azules muy intensos. Y eso obviamente que da efecto, ¿no es cierto?, de la concentración que pueda tener este ion cúbrico. Eso sería la parte como ideal. Pero ¿qué es lo que ocurre en la realidad de una lixiviación? Aparte de tener yo el sulfato de cobre, ¿no es cierto?, con color, ¿no es cierto? Este lo vamos a poner, tiene color desde celeste hasta azul intenso. Eso da cuenta, ¿no es cierto?, de la concentración. En el caso de las soluciones, entonces, que salen de la lixiviación, tenemos no solamente el sulfato de cobre, sino que muchos otros componentes que de una u otra manera se disociaron o que fueron aportados por las mismas aguas. Cuando nosotros utilizamos agua de pozo, que generalmente son salobres, estamos aportando cloruro de sodio. Cuando estamos lixiviando minerales en donde predomina la tacamita, también estamos aportando cloruros. Cuando utilizamos agua de mar, ¿para qué decir? Y después, para terminar este cuadro, el ácido sulfúrico, como no es específico, ha reaccionado entonces con todo lo que pueda reaccionar. Y como con todo lo que pueda reaccionar hay una serie de componentes, entonces la solución esta PLS va a tener también ese conjunto de cationes y aniones. Como cationes, principalmente el ion cúbrico, el ion férrico, el ion ferroso. El férrico y el ferroso provienen generalmente de la asociación de minerales de cobre con los de hierro. En el caso del cobre, ¿no es cierto?, siempre o la mayoría de las veces ese mineral va asociado a especies minerales de hierro, ya sea tanto en la parte oxidada como en la parte sulfurada. No así los minerales de hierro. Los minerales de hierro no tienen cobre.
los minerales de cobre sí tienen hierro. Bueno, en este caso entonces se produce esa disolución. Y después hay una serie de otros componentes, aluminio, manganeso, una larga serie que sería casi interminable de estar nombrando. Y por el otro lado tengo los aniones. Principal anión, el anión sulfato y, como lo comentábamos, el cloruro. Entonces yo para cada uno de ellos, o para cada uno de esos componentes, puedo referirme a la concentración. ¿Cómo se determina la concentración? Sencillamente por un análisis químico, que generalmente en el caso de los cationes utiliza absorción atómica, y esa uno toma una muestra, manda a analizar y le entregan como resultado tantos gramos por litro. En algunos casos los aniones se pueden determinar por cualquier otro método, volumétrico, gravimétrico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo puedo caracterizar muy bien una solución respecto a la concentración. Cuando se está lixiviando y existen especies tipo atacamita, cuando yo tengo atacamita, si ustedes se acuerdan, nosotros dijimos que era un hidroxicloruro de cobre. La atacamita, ¿no es cierto?, tiene más o menos esos componentes. Tiene esos componentes. Este componente va a producir generalmente ese compuesto, y este otro que está acá va a producir ese otro compuesto que está acá cuando reaccione con el ácido sulfúrico. Cuando nosotros tengamos atacamita o un conjunto de atacamita con otras especies minerales, las soluciones son verdes. No son azules ni celestes como nosotros comentábamos, sino que son verdes. Y en muchas operaciones lo primero que se disuelve es la atacamita y por lo tanto las primeras soluciones salen de color verde y posteriormente, como comienzan a reaccionar las otras especies oxidadas, comienzan a salir azules. Es un fenómeno que uno cuando está en la faena o ha visitado algunas plantas, ¿no es cierto?, lo ve, pero no tiene ninguna gravedad, sino que lo único es curioso de asumir que primero están las soluciones verdes que llevan cobre en solución, pero también están las azules que también llevan este cobre en solución. En resumen, nosotros tenemos entonces un conjunto de aniones y cationes en este llamado famoso PLS. Vamos a poner, primero tenemos el ion cúprico, tenemos el ion ferroso, el férrico como cationes. Vamos a poner alguno más, nomás el aluminio, porque si no podríamos seguir ad eternum. Y en el caso de los aniones, los que tienen carga negativa, ¿no es cierto?, principalmente vamos a tener el sulfato y el cloruro, a pesar de que también hay otros que podrían estar. Ese es mi conjunto de elementos que yo tengo como una solución PLS que tiene color, tiene una cierta coloración. Y en general, dependiendo de la concentración que tenga en cobre, es la coloración que tiene. Aquí, o al menos en algunas faenas mineras, nosotros decimos este PLS o solución rica, ¿no es cierto?, que tiene entre 2 a 10 gramos por litro de cobre, en algunos casos
la concentración de cloruro es mucho mayor. La concentración de cloruro a veces es de 30 o 35 gramos por litro y el cobre a lo mejor es de 4 o 5. Y siempre seguimos hablando de una solución PLS, cuando en rigor nosotros deberíamos decir que es una salmuera contaminada con cobre. Pero es la costumbre, ¿cierto? Entonces no nos extrañemos, como en el caso de Spence, ¿no es cierto? Sus especies oxidadas son principalmente atacamita y sus niveles de cloruro son bastante considerables. Lo mismo que ocurre con lo poco y nada que queda en mantos blancos. Pero la técnica actual de las etapas posteriores, ¿no es cierto?, permite tratar sin mayores inconvenientes este tipo de soluciones y poder hacer entonces que el negocio sea atractivo y rentable. En resumen, entonces, la aplicación de las técnicas de lixiviación a las especies oxidadas de cobre, ¿cierto?, nos hace a nosotros tener que tener presente las características de las soluciones. Nosotros en el proceso hidrometalúrgico siempre vamos a estar trabajando con soluciones, y las soluciones significa un sólido o soluto, entre comillas, que se puede disociar principalmente en el agua. ¿Qué ocurre en el caso del oro? Si yo estuviera lixiviando oro, ocurre lo mismo. Ya comentamos, ¿no es cierto?, las condiciones obviamente que tienen que ser distintas operacionalmente en cuanto a la parte química, pero el oro también va a pasar a la solución. La plata también va a pasar a la solución. O sea, yo voy a tener en ese caso un PLS en donde mi especie de valor, ¿no es cierto?, va a ser el complejo o este oro en solución, ¿cierto?, cianurado. Lo mismo ocurre con la plata. ¿Cuáles son las diferencias? El nivel de concentraciones. En algunas soluciones de cobre, por ejemplo, estamos hablando, imaginémonos, de 5 gramos por litro de cobre. En el caso de las soluciones de oro, a veces con suerte 1 gramo por litro, generalmente menores. ¿Por qué? Por el contenido de especie útil que tiene el mineral. Nosotros dijimos que en el caso del cobre estamos hablando del orden del 0, imaginémonos 0,5%, 0,6% de ley. En cambio, en el caso del oro estamos hablando de gramos por tonelada. O sea, si uno lo mira, partes por millón. Gramos de oro por tonelada. Y cuando decimos 4 o 6 ppm o gramos por tonelada, haciendo una analogía, es mirar en un estadio donde haya 1 millón de personas y nosotros tengamos que encontrar los 6 que tienen, imaginémonos, la cabeza colorina. Esa es más o menos la proporción de los 6 gramos por tonelada. Por lo tanto, la parte del oro, ¿no es cierto?, en esas condiciones también es media compleja en cuanto a su tratamiento. Pero así todo podemos nosotros trabajar sin mayor inconveniente. Las soluciones, entonces, vuelvo a repetir, se caracterizan por tener cationes y aniones en solución, que pueden ser catalogadas como electrolitos. Como se compartimenta, electrolito generalmente se refiere a la parte de electroobtención, y aquí nosotros vamos a tener soluciones PLS y LS, y después vamos a comentar, cuando ya lo veamos, una solución refino. Una solución refino que, si nosotros miramos la figurita, regresa a la etapa de lixiviación. ¿Por qué regresa a la etapa de lixiviación? En la etapa posterior del tratamiento del PLS o de purificación, se genera una solución acuosa que incrementa el contenido de ácido. Como incrementa el contenido de ácido, entonces vuelve de nuevo a la etapa de lixiviación. ¿Se recuerdan que nosotros decíamos que en algunas etapas el ácido sulfúrico se podía regenerar? Bueno, esta es una primera regeneración, entre comillas,
del ácido sulfúrico. ¿Qué otro concepto es importante en el desarrollo del curso o cuando uno está en la operación o cuando uno conversa con alguien? Un concepto que también es bastante utilizado, ¿no es cierto?, que es el concepto de pH, que yo parece que algo comenté, ¿no es cierto? Esto en el fondo que es el potencial de hidrógeno. ¿Y a qué se refiere? Se refiere sencillamente a cuando yo tengo un ácido, se supone que el ácido se disocia y genera los H+. H+. O sea, en la solución, aparte de tener la serie de esos cariones que vimos metálicos, también voy a tener el H+. Por ejemplo, vamos a suponer el ácido sulfúrico, como ustedes bien lo saben, esa es su fórmula, y cuando el ácido sulfúrico se disocia en el agua, va a generar 2H más SO4 2-. Aquí están disociados. Y lo mismo ocurriría si tengo algún otro tipo de ácido. El ácido clorhídrico, ácido nítrico, acético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en muchas operaciones, ¿no es cierto?, de lixiviación, hay que tener un control estricto sobre el pH. El pH tiene que tener o mantenerse en un determinado rango y eso hace entonces que yo tenga mi nivel de concentración de ácido, ¿no es cierto?, adecuado. Ese es más o menos el asunto. Aparte de eso, esta característica de las soluciones, ¿no es cierto?, de determinarles el pH, que incluso yo les dije que hasta nosotros nos recomiendan para el cabello, para la piel, pH balanceados en champús, en cremas, en bloqueadores o en lo que sea. Hay que acordarse de qué es lo que es el pH y cuál es su escala. pH se obtiene a partir de la constante de disociación del agua. O de ahí apareció el concepto. A alguien se le ocurrió que cuando yo tengo agua en un tiesto, el agua se disocia, bueno, en ese tiempo, ¿no es cierto?, el agua se disociaba en los OH más y OH menos. Y uno es característico del medio ácido y el otro es característico del medio básico o alcalino. Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, esto principalmente lo voy a escribir así, caracteriza el medio ácido o el ambiente ácido. Y no es que sea un medio de eso, sino que, y el medio alcalino o básico, ¿cierto? Entonces hay procesos, como en el caso de la lixiviación, ¿no es cierto?, que se tienen que llevar a cabo a un determinado valor de pH, en donde tienen que predominar o estar presentes estos famosos H+. Y en algunos otros casos tiene que estar o desarrollarse en el medio alcalino o medio básico, en donde predominan los OH menos y el valor entonces del pH es distinto. Bueno, pero volviendo a lo mismo, esa constante de disociación del agua, cuando yo tengo agua y puedo cuantificar así entre comillas cuánto se disoció en los OH más y en los OH menos, el caso water que se llama, eso es 10 elevado a menos 14. Y eso es igual a la concentración de los H+ por la concentración de los OH menos.
Los químicos, metalurgistas, ¿no es cierto?, van a entender un poco más, y el resto tenemos que quedarnos ahí nomás, que existe una disociación, pero que es menor que la billonésima que está disociado. Porque si nosotros miráramos el 10 elevado a menos 12, eso sería la billonésima. Este es más pequeño aún, porque es 10 elevado a menos 14. Por lo tanto, de esa Casull-Water y de ese esquema que está allí, aparece la escala de pH. Bueno, entonces, como vemos, la constante de disociación del agua, que es el Casull-Water, que es 10 elevado a menos 14, eso significa la cantidad de agua que estaría disociada en H más y OH menos. Eso origina la escala de pH. La escala de pH esto no está a escala, no es arbitrario que parta en 0 y llegue a 14. Por lo tanto, nuestra escala, imaginémonos la escala de pH, parte en 0, tiene un valor neutro que es el 7 y termina en 14. Entre 0 y 7 predomina, tal como dijimos nosotros, el ambiente o medio ácido. Le vamos a poner aquí mejor ambiente ácido. Y entre 7 y 14 predomina el ambiente o medio alcalino. Y tal como habíamos visto, en el ambiente ácido predominan los H más y en el ambiente alcalino o básico predominan los OH menos. El pH 7, que es un pH neutro, significa que la cantidad de H más es igual a la cantidad de OH menos, lo que está disociado. Entonces, esta escala que yo puse allí, valga la redundancia, no es escala, tiene unos cuadros, y el primer cuadro entonces significa en el rango de pH en que se lleva a cabo la lixiviación de especies oxidadas de cobre. Esto corresponde entonces a la lixiviación. Y aproximadamente ese pH está, vamos a acotarlo entre 1 y 2 aproximadamente. Algunos dicen que hasta 3, pero generalmente es entre 1 y 2. La lixiviación entonces de especies oxidadas de cobre se lleva a cabo en un ambiente ácido cuyo valor de pH está comprendido entre 1 y 2. Por otra parte, que nosotros no lo hemos comentado, pero en el caso de las especies sulfuradas, que ya vamos a ver en su oportunidad, nosotros dijimos que el proceso era una concentración por espuma. Y esa concentración por espuma, que se llama flotación, se lleva a cabo entonces en esta otra ventana. La flotación de minerales sulfurados. Y la flotación generalmente entre el rango de 9 a 11. Esos son los rangos entonces operacionales que uno encuentra en la parte práctica. ¿Qué es lo que hace entonces para tener una lixiviación con esas características de acidez? Sencillamente utiliza el ácido sulfúrico. Si nos recordamos nuevamente, el ácido sulfúrico se disociaría y este entonces es el causante
del tener un pH ácido en ese medio, ¿no es cierto?, la disociación del ácido sulfúrico, y por el otro lado, lo que tendríamos nosotros sería la disociación de la llamada cal apagada. Y la cal apagada sería el calcio y este entonces sería el aporte de los OH menos para llevar a cabo el proceso de flotación. ¿Por qué se utiliza esta cal apagada o hidróxido de calcio? Principalmente se utiliza por un problema de costos. La cal es mucho más barata, o el hidróxido de calcio es mucho más barato que el hidróxido de sodio. Por lo tanto, es la cal el elemento que se utiliza en flotación, tal como es el ácido sulfúrico el que se utiliza en lixiviación. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle, pero en la etapa de flotación, antes de que el mineral entre a esa etapa de concentración, ya se ha condicionado el pH, o sea, la cal se agrega mucho antes para tenerla acondicionada. De esa manera, entonces, nosotros podemos explicarnos, ¿no es cierto?, como resumen, la escala de pH va entre 0 y 14, esa escala se debe al valor que tiene la constante de disociación y la lixiviación se lleva a cabo entre un pH 1 y 2 y la flotación entre 9 y 11, ambiente ácido, ambiente alcalino. Una observación que hay que hacer, esta escala de pH es una idealización. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces cuando uno hace una medición de pH en una solución, por ejemplo PLS, va a entregar un determinado valor, pero nadie me asegura que el valor que a mí me está entregando sea el equivalente de la concentración de ácido libre o del ácido remanente que se llama, que esté presente en la solución. Hay algunas reacciones, hidrólisis, una serie de valores que hacen que eso sea, entre comillas, relativo. ¿Por qué entonces tenemos nosotros que llevar a cabo esta lixiviación a un pH entre 1 y 2, mantener el valor de ese pH o acidez libre remanente? Porque alguien podría decir, como el ácido es caro, mejor que la solución salga con 0 ácido, o sea que todo se consuma durante la lixiviación. No, eso es un error que me voy a permitir explicar. Tiene mayor o menor trascendencia, pero es interesante. ¿Se acuerda que yo les dije que cuando vimos esta parte de las soluciones que había que tener o mantener ese nivel de acidez, porque puede ocurrir una hidrólisis, dije yo, y principalmente la hidrólisis es un problema de formación de hidróxidos. ¿Qué es lo que ocurre en una solución PLS? O cuando está dentro de la misma lixiviación, solución PLS. Nosotros dijimos que como el ácido sulfúrico no es específico, él también es capaz de disolver las especies de hierro o de fierro que acompañan al sistema. Entonces nosotros habíamos comentado que esta solución PLS tiene ferroso. Y también dijimos que tenía férrico. Y también obviamente que tiene el cobre 2+. Si llegara a ocurrir que yo me quedo sin acidez, imaginémonos esta solución hipotéticamente sin H+.
Si no tuviera H más, de una u otra manera, eso significa que aparecen o se incrementan los OH menos, ¿no es cierto? No tengo ácido, voy aumentando el valor de pH. Y si aumento el valor de pH, estos OH menos podrían formar entonces un hidróxido ferroso. Lo mismo ocurriría un hidróxido férrico y lo mismo podría ocurrir con el cobre. ¿Qué es lo que ocurre cuando se forman estos hidróxidos entonces? Nosotros dijimos estos hidróxidos son tipo geles o gelatinas. Si son geles o gelatinas, ¿no es cierto?, pueden recubrir las especies minerales e impermeabilizar el ataque ácido. Es una goma que tapa la partícula mineral, por lo tanto el ácido no es capaz de poder reaccionar. Y en el caso del cobre, ¿no es cierto?, sería más trágico aún, porque sencillamente el cobre que yo estoy lixiviando o disolviendo a través de la lixiviación, lo estaría de nuevo precipitando, o sea, llevando a un sólido. Y la idea, ¿no es cierto?, es que el cobre esté en la solución. Si uno mirara o supiera de algunos valores o parámetros químicos o físico-químicos, este hidróxido férrico comienza a formarse a partir de pH 2. De pH 2. Aproximadamente a pH 2 o pH igual 2 o superiores. Perdonen la letra, pero eso ocurre entonces o permite o manifiesta, ¿no es cierto?, o exige de que las soluciones tengan necesariamente que mantener un cierto nivel de acidez libre. Entonces nos evitamos este problema que es de tipo químico operacional, propiamente tal, tiene un respaldo teórico que se complementa con la parte realmente práctica. Entonces, en muchas faenas, a veces por descuido, se llega a niveles cero. El problema es que se formaron estos hidróxidos y no basta con que yo adicione ácido y se van a disolver. No, son bastante insolubles. O sea, ellos se formaron y cuesta mucho, por no decir que es casi imposible, que se vuelvan a disociar. O sea, permanecen como tal. Por lo tanto, el control de esta acidez libre o control de la acidez remanente o el control del pH tiene que ser realmente estricto. Esa es más o menos una de las consecuencias, ¿no es cierto?, de los conocimientos que nos podrían dar a nosotros este tipo de aspectos. Entonces, en resumen, de esta parte de la materia, nosotros hemos visto o cómo caracterizamos una solución. La solución, repetimos, es un conjunto de aniones y cationes que provienen de un soluto, ¿no es cierto?, que está contenido en el agua. Esas soluciones son las que van a permitir entonces recuperar o no recuperar las especies de interés, ¿no es cierto?, para el proceso en sí. Por otra parte, como en lixiviación muchas veces se habla de concentración en algunos casos, concentración de cobre, pero también se habla de pH de la solución
o el control del pH, hemos aclarado entonces el concepto de pH, asumiendo que es una idealización, es la idealización de cómo se podría disociar el agua. Yo seguí con el esquema antiguo de los H- para no enredar el cuento químico, porque dicen que los H+ no existen, sino que existen el HO3X. Mejor no entremos en detalle, pero en estricto rigor es eso. Y si nosotros de una u otra manera vemos afectado este pH, aumenta el pH, por lo tanto disminuye la concentración de ácido, podemos tener este tipo de inconvenientes, que en algunas operaciones se ve muy reflejado. Principalmente para los que saben algo, y yo lo voy a dejar como un paréntesis, nomás una inquietud, para las faenas que trabajan con biolixiviación. En biolixiviación el control del pH es muy estricto porque si no se mueren los microorganismos, pero por un lado favorezco la vida de los microorganismos, pero por el otro lado la parte química me dice que estoy entrando en la etapa complicada. Los microorganismos dicen que el mejor nivel de pH es del orden de 2. Y estamos viendo entonces que aquí con un pH del orden de 2, en una lixiviación, ¿no es cierto?, yo corro el riesgo real, ¿no es cierto?, y de hecho así ocurre, de ir precipitando el ion férrico que está en las soluciones. Y ese ion férrico en las soluciones tiene mucha significancia también en la biolixiviación de especies, más que nada mixtos, o sea, óxidos y sulfuros de cobre. Vamos a continuar entonces después de estos garabatos que yo he realizado. Me van a perdonar el despiste, pero vuelvo a nuestra presentación que teníamos cuando entramos a esto. Entonces, vuelvo a repetir, aquí tenemos nuestra pila que se está lixiviando, el conjunto este de lixiviación o disolución nos está originando soluciones PLS, ¿no es cierto?, que van con las características que ya le hemos indicado y van entonces a estanques de recolector de estas soluciones en los rangos que nosotros habíamos determinado. En general, entre 2 a 10 gramos por litro de cobre. Lo que no habíamos indicado era el nivel de acidez. Entonces, el nivel de acidez va aproximadamente entre 2 a 6 o a 5 gramos por litro de ácido. Preferentemente debería tener un pH, una concentración de ácido del orden de 5 gramos por litro, y eso es un pH un poquito menor que 2, para evitar el problema de esta hidrólisis que nosotros comentábamos. Bueno, y aquí vamos a hacer una introducción para la próxima sesión, la sesión 4, en donde vamos a ver cómo yo puedo entonces evaluar un proceso de lixiviación. Nosotros dijimos que lixiviar era tratar de extraer, ¿no es cierto?, la especie útil o la especie de valor desde este mineral, y para poder yo saber si este proceso de lixiviación es adecuado o no es adecuado, entonces hago uso de algunas variables metalúrgicas, ¿no es cierto?, teniendo presente que lo que yo le llamé equipo lixiviador puede ser una pila, una fracción de una pila, un botadero, imaginémonos una batea si la tuviéramos, o cualquier otro aparato que me permita a mí lixiviar.
Para lixiviar entonces, esto no es que estén entrando y saliendo, sino que es una manera como de esquematizar el esquema. Yo voy a tener una alimentación de mineral llamado mineral fresco, va el mineral a tener una ley. Nosotros dijimos, ¿no es cierto?, mineral oxidado, aproximadamente con una ley del 0,5%, de acuerdo, eso es lo que va a entrar. Va a entrar a este sistema una solución de lixiviación que le llamamos nosotros, o lixiviante, que tiene un volumen inicial, tiene una concentración inicial en cobre, que en algunos casos puede ser 0, porque es una solución que se prepara fresca, o en otros casos puede tener algo de cobre. ¿Se acuerda que vimos que había una solución refino que regresaba? Bueno, esa tiene algo de cobre, por lo tanto el cobre inicial ese que va allí no es un aporte de la lixiviación, sino que es un aporte externo. Y el H sub I es la concentración inicial de ácido. Nosotros también dijimos que teníamos que tener un determinado nivel de acidez en la solución, primero para que lixivie, ¿no es cierto?, y después para que mantenga una acidez libre. Transcurrido ese contacto entre el mineral y esta solución lixiviante, va a llegar un momento en que el mineral se transforma en un ripio, se denomina T por la terminología gringa generalmente, tail, de cola, y se va a generar entonces una solución que va a tener un volumen final, que no tiene por qué ser el volumen inicial, ¿no es cierto?, porque el mineral aquí puede retener solución, actuar como una pequeña esponja, va a tener una concentración final de la especie útil que nosotros estamos considerando, en este caso el cobre, y también va a tener una concentración final de ácido, que dijimos que era la que nosotros teníamos que mantener de una u otra manera en unos determinados rangos. Entonces, con estas variables que nosotros estamos considerando, podríamos entonces evaluar desde el punto de vista metalúrgico el proceso de lixiviación. Y ahí nos vamos a encontrar con algunas formulitas. La primera formulita dice que el porcentaje de extracción, en este caso por soluciones como nosotros le llamamos, es el volumen final por la concentración final. No nos olvidemos que volumen por concentración nos está dando masa, en el fondo eso sería el cobre que sale, menos el volumen inicial por la concentración inicial de cobre, el cobre que inicialmente llegó, la diferencia me da el cobre realmente que se ha lixiviado, dividido por el tonelaje de alimentación y por su ley. Y eso multiplicado por 100, entonces nos da el porcentaje de extracción por soluciones. En algunos casos, como se asume que la determinación de cobre en soluciones es un poco más errónea, etcétera, etcétera, se puede realizar lo mismo, determinar el porcentaje de extracción, pero respecto a los sólidos. Entonces, el cobre que va como en la alimentación, que es el cobre que entró a la lixiviación, menos el cobre que salió en los ripios, respecto al cobre que se alimentó por 100, me daría a mí el porcentaje de extracción por sólido. En general, esta reacción se utiliza, o esta relación, perdón, se utiliza al final del proceso, cuando yo recién puedo determinar la ley de los ripios. Por eso que cuando se están descargando los ripios, generalmente se está sacando un muestreo de ellos, de tal manera de determinar la ley de estos ripios, y se asume que generalmente el tonelaje es aproximadamente un 95% del tonelaje de la alimentación. O sea, se pierde como un 5% de peso, más o menos. En cambio, el otro me permite a mí ir haciendo controles que pueden ser diarios, que pueden ser por turno, que pueden ser semanales, dependiendo de la duración que tenga la lixiviación. Y después el otro aspecto que habría que considerar es el consumo de ácido.
nosotros dijimos que el ácido es uno de los insumos, entre comillas, no crítico, pero relevante en el caso de una lixiviación, y el consumo de ácido se realiza también a través de un muestreo. Vamos a tener un volumen final, un volumen inicial por una concentración inicial, menos un volumen final por la concentración final. ¿Por qué es inicial menos final? Porque el ácido se va consumiendo. El ácido partió en un determinado valor, se consume, y esa diferencia entonces son los kilos de ácido que fueron consumidos, valga la redundancia, en el proceso de lixiviación. Y eso, dividido por el tonelaje de mineral, me va a dar a mí o a entregar un consumo que está expresado en kilos de ácido por tonelada de mineral, que es una variable también bastante relevante. Ya lo he comentado, ¿no es cierto? En general, los consumos de ácido más moderados son del orden de 20 a 25 kilos de ácido por tonelada de mineral, hasta algunos adecuados del orden de 50 a 60 toneladas de mineral, que son ya dentro de lo casi normal, pero hay excepciones. ¿Se acuerda que yo les comenté lo de Tintaya? Tintaya, desafortunadamente por el contenido de carbonatos, hasta cuando yo cooperé en ese estudio, era del orden de entre 100 a 110 kilos por tonelada de mineral. Probablemente ha disminuido, probablemente se ha mantenido, no he tenido mayor contacto con la gente de Tintaya. Y por otro lado, yo podría también referirme a los kilogramos de cobre. La misma relación del ácido que entra menos el que sale es el que se consumió, y dividirlo por el tonelaje de mineral, por la ley y por el porcentaje de extracción que yo obtengo en ese proceso. Y eso a mí me estaría dando los kilogramos de ácido por los kilogramos de cobre. Tantos kilos de ácido consumido por tantos kilos de cobre lixiviado o entre comillas producido. Yo lo mencioné también y lo vamos a retomar. Dijimos que el consumo teórico de kilos de ácido por kilo de cobre era 1,5 aproximadamente. ¿Y por qué 1,5? Porque se ve la relación entre los pesos atómicos o moleculares del ácido, asumiendo que es el ácido sulfúrico, respecto al cobre propiamente tal. Los consumos reales, obviamente, que son mucho más allá de 1,5. Yo dije que aproximadamente entre 4 a 5 es dentro de lo normal, aunque hay algunos que se van escapando de ese rango. Entonces ustedes en el apunte van a encontrar la nomenclatura correspondiente a cada uno de esos términos, y vamos a finalizar por ahora, aunque lo vamos a retomar en la sesión 4, recordando o escribiendo cómo se define el porcentaje de extracción. El porcentaje de extracción, o valga la redundancia, lo que yo le saco al mineral, en el fondo es el cobre que yo he lixiviado, o sea, el que he extraído por estos procesos o técnicas de cualquier tipo de lixiviación, respecto al cobre lixiviable. El cobre lixiviable, ¿no es cierto?, no nos olvidemos que es el tonelaje por la ley. El tonelaje por la ley me dice, usted puede sacar tantos kilos, tantas toneladas, tantas libras de cobre. Y eso yo debo compararlo entonces con lo que realmente yo le he extraído. Y esa curvas que muchas veces se llaman curvas cinéticas, son unas curvas que es el porcentaje de extracción, a pesar de que aquí está la fracción convertida, que no es nada más que el tanto por uno en vez del porcentaje, respecto al tiempo. Y como para ilustrar un poco, yo tomé unos datos de unas experiencias que se están haciendo
bueno, a nivel de laboratorio, en donde se varió la temperatura, para ver que la temperatura, ¿no es cierto?, de una u otra manera ayuda a la lixiviación. Y si ustedes se fijan, estas son unas curvas que van subiendo, aumentando, aumentando, y va a llegar un momento en que se van a empezar a poner ya asintóticas. O sea, no va a aumentar el porcentaje de extracción a medida que transcurre el tiempo. Entonces, en nuestra próxima sesión vamos a explicar primero el concepto de ley, que algunos a veces no lo tienen muy claro o se les provocan confusiones, y después vamos a aplicar un pequeño ejercicio para ver que realmente en donde yo gano dinero es cuando soy capaz de lixiviar. Y teniendo presente entonces nuestra figurita, voy a tratar de escribir un poco mejor los números porque vamos a hacer el ejercicio de ver o evaluar o valorizar cuánto es lo que yo gano. Gracias.